Era la medianoche del 1 de febrero de 1990, cuando la vida de uno de los forenses más reputados de Granada cambió por completo. O al menos, eso dijo el mismo Manuel García Blázquez, cuando escribió el libro que trata sobre el caso que os contaremos hoy. No era la primera vez que algún magistrado les citaba a altas horas para analizar un cuerpo y recabar pruebas sobre su muerte. Pero en esta ocasión era muy diferente a las anteriores. Una médico y varios forenses, acompañados de la magistrada, caminaban en silencio hasta el edificio. Esta última parecía nerviosa, como si no quisiera entrar, a pesar de haber sido ella misma la que había citado allí a todos los presentes. Salvo alguna que otra broma incómoda, acompañada del sonido de los árboles mecidos por el viento, no se escuchaba absolutamente nada más a esas horas en un edificio como era el de la morgue de la ciudad. Y quizás eso le daba todavía más misterio al asunto. El cuerpo que tenían que analizar en esta ocasión era el de una mujer. Su nombre era Encarnación Guardia Moreno, de 36 años. Una vez dentro de esa sala fría, de paredes de baldosas blancas y luces de neón, los asistentes destaparon el cadáver. Lo primero que recuerda el forense encargado de analizar el cuerpo, Manuel García Blázquez, es la expresión de esa chica, completamente diferente a las que había visto todos esos años de trabajo. Él mismo lo dejó reflejado así en su libro titulado El exorcismo de Albaicín. Encarnación no parecía estar muerta. Su cara no expresaba nada. Los fenómenos cadavéricos iniciados no habían deformado el rostro. La discreta rigidez cervicofacial le daba un aspecto desafiante. Los largos cabellos negros caían en parte sobre la cara y en parte sobre los hombros. Tengo la impresión de que existía en los presentes un cierto miedo irracional y absurdo, pero miedo al fin, aunque fuese inexplicable. Pero, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué ese caso no era como el resto? El cuerpo de esa mujer estaba lleno de heridas, moratones y su cuello alargado como si se hubiera enroscado repetidas veces, porque realmente eso fue lo que ocurrió. Esa mujer había hablado en lenguas ininteligibles, con voces que no eran la suya. Su cuello había girado por sí solo 360 grados y su pelo negro caía ahora sobre la camilla de metal. Se había erizado por completo, convirtiendo cada pelo en una aguja afilada y tiesa que apuntaba hacia todos lados. Pero ¿cuál era la causa de su muerte? Una muy poco usual y de las más horrendas. Muerte por exorcismo. Aún así, los forenses continuaron con el análisis del cuerpo, siguiendo el procedimiento habitual. Una vez encontradas las evidencias del fallecimiento, los trabajadores sacaron 3 cámaras de fotos con las que siempre fotografiaban los cuerpos para incluir las imágenes posteriormente en el informe. Sacaron más de 50 fotos con 2 cámaras normales y con una Polaroid. Esta última sacaba las imágenes instantáneas que los trabajadores dejaban boca abajo para evitar que la luz dañase el revelado. Pasados unos minutos, todavía tensos por la situación, el forense Manuel García Blázquez y su equipo le dieron la vuelta a las fotografías. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que en todas ellas salían en negro? Nunca les había pasado nada igual, pero quisieron pensar que la Polaroid se había roto. Todavía les quedaban 2 cámaras más. Al día siguiente llevaron a revelar los 2 carretes de las cámaras que habían utilizado para fotografiar el cadáver. Y adivinad qué. Uno de ellos estaba dañado y en el otro las imágenes salían movidas, con una calidad muy mala, con manchas negras o medio borrosas. ¿Casualidad? ¿O tenía algo que ver que ese cuerpo hubiera fallecido durante un exorcismo? Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
El exorcismo ocurrido en el Albaicín, Granada, es uno de los casos sucedidos en España más escalofriantes que existen. Ya no solo por la brutalidad de los acontecimientos que se dieron esa noche y que os contaremos en este capítulo, sino también es porque en esta historia hay ciertas cosas extrañas que no tienen mucha explicación. Y que hasta el propio forense que analizó el cuerpo de la víctima se obsesionó tanto que llegó a escribir un libro donde dejó todo reflejado. Hablamos de un médico con años de experiencia en el ámbito forense que llegó a plantearse si de verdad lo que ocurrió esa noche fue fruto del demonio o no. Pero no queremos adelantar acontecimientos, vayamos poco a poco para que al final de este episodio seas tú el que desvele esa duda. Os contamos todo sobre el exorcismo de Albaicín. No es la primera vez que mencionamos en un capítulo de Terrores Nocturnos el boom que hubo en España por los temas espirituales en la década de los 90. Los juegos de rol, que por aquel entonces a veces tenían ese trasfondo esotérico, los programas dedicados a mediums que contactaban con los muertos, autores que sacaron libros y libros hablando sobre esoterismo y sobre el más allá. Fue una época en la que la sociedad española volvió a sus raíces, a las creencias más ancestrales, y abrió la puerta de nuevo a aquello que no podemos ver, pero sí sentir: el mundo paranormal. Una de esas familias que mezclaba sus creencias catolicistas con supersticiones y conocimientos espirituales era la familia de los Guardia Moreno, que vivían en un barrio de Granada, al sur del país, conocido como el barrio de Albaicín. Concretamente en la calle San Luis Moreno número 39, en una vivienda unifamiliar de 2 plantas, con una fachada blanca y una puerta de hierro pintada de color negro, vivía parte de esta familia granadina, y allí es donde se reunían todos la mayoría de las veces. Para empezar por el principio debemos remontarnos a finales del año 1989, momento en el que uno de los jóvenes de la familia, llamado José Guardia Moreno, fallece por leucemia. Semanas más tarde, uno de sus tíos, Bernardo, comienza a sentir el espíritu de su sobrino. Dice que nota cómo el chico le acompaña allá donde vaya, especialmente en el momento en el que se tumba en la cama, porque es cuando nota perfectamente cómo el otro lado de su colchón se hunde, como si alguien más se tumbara cerca de él, aunque allí no haya nadie. Poco a poco, más familiares de la familia Guardia comienzan también a notar esa energía. Algunos dicen que oyen ruidos en sus casas, otros que sienten un frío helado en puntos concretos, y algunos incluso sienten como esa presencia les llega a tocar. Basándose en sus creencias, la familia estuvo de acuerdo en que había que hacer algo para conseguir que el espíritu de José fuese hacia la luz, y decidieron entonces llamar a médiums y espiritistas para conseguirlo. Una de las mujeres que visitó la casa les dijo que lo que tenían que hacer era quemar toda la ropa del chico y quitar los cuadros y las fotos donde apareciera él. Pero aunque los guardias hicieron caso a todas las indicaciones, los eventos paranormales continuaron. Mientras en la casa de los guardias sucedía todo esto, un miembro de la familia volvía a Albaicín después de muchos años. Ella era Encarnación Guardia Moreno, que tras 8 años viviendo en Francia, pensó que era el mejor momento para volver a Granada y reunirse de nuevo con su gente. Todos se alegraron de su llegada, pero el tema del espíritu del joven José hizo que tuvieran que centrarse de nuevo en conseguir que su alma descansara en paz. Fue en ese momento cuando, desesperados, llamaron a uno de los curanderos de la ciudad más conocido, hijo de una antigua medium que se hizo muy popular en toda Granada. Él era Mariano Vallejo Fuentes, más conocido como el Pastelero. Una persona con poderes especiales en el mundo del espiritismo, capaz de sentir
escuchar e incluso ver a los fantasmas y comunicarse con ellos. Desde el primer momento en el que Encarnación y Mariano se conocieron, ambos conectaron al instante. No nos referimos a enamorarse, o al menos nunca se ha sabido nada de eso, sino más bien a que sus creencias, su forma de entender la espiritualidad y de pensar en general era bastante similar. Para solucionar el problema que tenía la familia Guardia, Mariano, el pastelero, propuso reunirse varios integrantes en la casa para hacer una sesión de espiritismo, para conectar con José y darle las indicaciones correctas para que cruzara al otro lado. Al parecer, durante esa primera sesión, Encarnación entró en una especie de trance. A través de su boca sonaron palabras que correspondían al abuelo fallecido de la familia hacía ya muchos años. Tantos que ni siquiera la propia Encarnación llegó a conocer, pero supo decir muchas cosas de él e incluso hablar con sus mismas expresiones. Fue a partir de ahí cuando Mariano vio en Encarnación a una medium perfecta. Ella le ayudaría a comunicarse con los fantasmas en cada sesión. Mientras, Encarna vio en el pastelero a un hombre con unos poderes espirituales increíbles, en quien podía confiar siempre que él se lo pidiera. Pero esta conexión, que podría ser incluso bonita, realmente sería la combinación que desencadenaría uno de los peores acontecimientos sucedidos en la historia de Granada. Es importante recalcar de nuevo que, aunque la familia en general era bastante creyente, había ciertos miembros que eran excesivamente religiosos y a ellos se les sumaban sus creencias ancestrales, las supersticiones y demás ideas que les hacían actuar de forma peculiar. De hecho, en ocasiones, esta forma de pensar había chocado con la otra mitad de la familia, la cual era católica, pero no compartían con ellos el resto de creencias. Días antes del exorcismo de Albaicín, una de las primas de Encarnación, llamada Enriqueta, dijo que soñó con el espíritu de José. Este le pedía que se quitara el luto y que se reunieran todos a comer pollo. Sí, habéis escuchado bien, pollo. No era una comida que tenga que ver con tema religioso, ni tampoco era el plato favorito de José, pero como Enriqueta dijo que lo había soñado, algunos de los familiares decidieron reunirse la mañana del 30 de enero de 1990 para cocinar juntos ese pollo y posteriormente comérselo. Este acontecimiento lo hicieron a espaldas de la otra mitad de la familia que no creía tanto como ellos. Y aunque después de comer se reunieron todos juntos, según fue transcurriendo la tarde, poco a poco la mayoría se fue y solo quedaron en la casa 5 personas. Mariano, conocido como el pastelero, Encarnación, sus 2 primas, Enriqueta e Isabel, y la madre de estas, María Alonso Vaca, la cual se fue a dormir allí mismo, en su propia casa donde se había celebrado la reunión, a eso de la 1 de la mañana. Cuando el pastelero terminó de fumarse su último cigarro, el hombre se puso en pie y cogió su abrigo dispuesto a marcharse. Justo en ese momento, Encarna, que estaba en el salón tomando algo con sus primas, fue corriendo tras él para hablar de un asunto muy serio, a solas. Al parecer, desde que había vuelto de Francia, la mujer de 36 años se sentía rara. El tiempo que pasó allí se ganó la vida limpiando en un hotel, lugar donde conoció a un hombre del que se enamoró perdidamente y con el que tuvo una relación. Según le contó Encarnación, ese hombre conocía mucho sobre magia oscura. Le enseñó mucho sobre santería, sacrificios de animales e incluso poco antes de volver a España, él la invitó a una misa negra. Fue precisamente ahí donde, según la propia Encarna, su vida había cambiado por completo. Porque aseguraba que en esa misa se quedó embarazada del mismísimo diablo. Tras hablar durante unos minutos, Mariano aceptó ayudar a Encarna a deshacerse de ese hijo.
Mientras, en el salón, las dos primas de Encarna, de 22 y 30 años, y la madre de estas, María Alonso Vaca, conversaban tranquilamente. Fue entonces cuando el pastelero les explicó todo lo que le había contado Encarna y les pidió ayuda para llevar a cabo el ritual en el que expulsaría al demonio que ella llevaba dentro. Las primas de Encarna aceptaron, pero su madre se negó en rotundo. María Alonso Vaca dijo que ella les permitía hacer los rituales que quisieran en su casa, donde se encontraban todos en ese momento, pero ella se subiría a la habitación a dormir. No quería participar en ese tipo de cosas. Algo asustadas, pero decididas a ayudar, las hermanas, Enriqueta e Isabel, prepararon todo lo que Mariano les pedía. Colocaron 4 vasos de agua en el suelo, frente a cada uno de los integrantes, y varias velas cerca de esos vasos. Todos se sentaron en el suelo haciendo un círculo, y fue el pastelero el que dio comienzo al ritual dirigiéndose al demonio y pidiéndole a este que abandonara el cuerpo de Encarna. Poco a poco, el ambiente se fue volviendo cada vez más denso. Todos los allí presentes parecían nerviosos, asustados de algo que ninguno de ellos podía ver. El único que mantenía la calma entonces era Mariano, el cual seguía concentrado, hablándole a ese demonio. De pronto, en medio del ritual, Encarnación comenzó a agitarse. Entró en un estado de trance que todos los allí presentes pudieron ver a la luz de las velas. Los ojos de Encarna se volvieron blancos, empezó a hacer fuerza con sus manos encogidas en un puño, su cuerpo se puso rígido al instante y poco a poco comenzó a elevar sus brazos. Las velas de toda la sala parpadearon. Se empezaron a escuchar golpes por la habitación y otras partes de la casa como si cayeran al suelo objetos muy pesados, aunque nada se había movido de su sitio. Salvo la mesa del comedor, la cual se arrastró bruscamente hacia Isabel, movida por una fuerza invisible que era capaz de empujar un mueble tan pesado como esa mesa en apenas unos segundos. Al rato, Encarnación parece salir del trance. Exhausta, le dice a todos que efectivamente sabe que tiene dentro al demonio y que fue el chico de Francia quien hizo todo esto. Le pide una y otra vez a sus primas y a Mariano que le saquen ese ser y que sigan las indicaciones que les están dando los espíritus buenos con los que ella es capaz de hablar. Una de las primeras cosas que les pide es que le preparen un brebaje, algo que según Encarna le ayudaría a echar al espíritu maligno de sus entrañas, pero que lo único que hizo realmente fue acabar con su vida. En un vaso de agua mezclan vinagre, pimienta, agua, otras especias y sal. Muchísima sal. Además, Encarna les pide que tiren todas sus joyas por el retrete y les piden que quemen toda su ropa en el patio interior de la casa. Mientras ella entra en trance cada poco tiempo, las primas y el pastelero siguen todas sus indicaciones. Una vez terminaron, Encarna les pidió más y más agua con sal y es ahí cuando empezó a vomitar. No era cosa del demonio, realmente su cuerpo no podía aguantar las cantidades de sal que estaba ingiriendo en apenas minutos. Entre los vómitos y los trances, Encarnación cada vez es menos capaz de comunicarse con sus compañeros, los cuales presencian cosas terribles que achacan al demonio. El forense que llevó el caso después, Manuel García Blázquez, y el cual estuvo entrevistando durante meses a todos los que participaron en el ritual esa noche, escribió las siguientes palabras en su libro. Se oyó algo extraño, como un grito sordo, un lamento que salía de los labios de Encarnación. Agitó la silla, dejó caer la cabeza hacia atrás, quedando rígido el cuello y arqueado el cuerpo, los ojos muy abiertos y enrojecidos, la voz muy grave, como hombruna, y entró en una crisis convulsiva. La mesa se movía con la facilidad de una pluma, la silla se volcó hacia atrás. Encarnación quedó en el suelo, contorsionándose. Golpeaba el suelo con los pies y las uñas de las manos se empeñaban en arrancar las entrañas del piso.
Enseñó los dientes muy apretados. Distendió los labios, que parecía iban a romperse al intentar acercarse a las orejas. Profirió insultos casi ininteligibles. Miró con odio a los presentes. Lanzó un grito sordo que se unió a una estrepitosa carcajada entrecortada mientras insultaba a todos. Escupió y golpeó en la cara a Mariano. Por un momento pareció que la crisis iba a ceder. El cuerpo comenzó a tener flexibilidad. Los ojos miraban con cierta extrañeza. Pero si pensabais acaso que esta era la peor parte, lo más horrible llegó realmente después. Tras muchas horas de trances de Encarna, donde su espalda se curvaba, su voz se transformaba, su expresión facial se convertía en algo monstruoso y sus huesos parecían romperse, todo ello sumado a los continuos vómitos que tenía por no parar de beber una y otra vez agua con más y más sal, los allí presentes decidieron pedir ayuda a otra persona para acabar con el demonio. Los primeros rayos de sol cubrían la ciudad de Granada cuando Josefa Fajardo, otro miembro de la familia más cariñosamente conocida como Pepi, entró por la puerta. La mujer se quedó horrorizada al ver la escena. Encarna estaba tirada en el suelo, convulsionando. Su espalda estaba tan retorcida que todos pensaron que algunas de sus vértebras podían llegar a haberse roto. En un momento dado, el pelo de Encarna se electrifica. Toda su melena oscura se tensa como alambres que apuntan hacia todas partes. Desesperados, Pepi propone la peor de las ideas y que advertimos puede ser algo desagradable: sacarle el embrión a la fuerza. Aunque evitaremos entrar en detalles, sí que es cierto que para conocer lo que sucedió en la historia, os tenemos que contar que Pepi, junto a los allí presentes, decidieron introducir la mano por su vagina y sacar el supuesto embrión. Este proceso no fue rápido, duró horas, y por impactante que parezca, Encarna estaba despierta y ella misma no se opuso a que así fuera. Aunque es importante recalcar que a esas alturas, por mucho que la joven estuviera despierta, eso no quería decir que fuera consciente de la situación. Llevaba horas ingiriendo litros de agua y kilos de sal. Sí, kilos. Eso, sumado a los innumerables vómitos y las convulsiones y los supuestos trances, para ese entonces, Encarna era difícil que fuera totalmente consciente de todo. Eran las 10:12 de la mañana cuando el padre de Encarnación, preocupado por qué habría pasado con su hija a esas horas, se encontró la peor escena que cualquier padre podría ver. Esa casa estaba llena de brebajes esparcidos por el suelo, muebles descolocados, incluso rotos, pero lo peor era el estado de su hija. Encarna estaba tumbada en una de las camas, empapada en sudor, con la respiración acelerada, incapaz de abrir los ojos y con numerosos charcos de sangre en la habitación. Tras gritar a todos los allí presentes y tacharlos de locos y psicópatas, el padre de Encarna salió con su hija directo al hospital más cercano. Esa tarde del 13 de enero, la chica fue ingresada en el Hospital Granadino Virgen de las Nieves con un shock intenso causado por un síndrome hiperosmolar, que se produce tras una gran ingesta de sal. Durante la noche que había durado el ritual, Encarna llegó a ingerir hasta 3 kilos de sal diluidos en sus brebajes. A esas alturas, la sangre de Encarna tenía una concentración tan alta de sal que algunos órganos de su cuerpo estaban completamente deshidratados, incluido el cerebro, porque toda esa sal había absorbido hasta la última gota de líquido de su cuerpo. Desde el momento en el que fue hospitalizada, los médicos advirtieron a los padres de la chica del nivel de gravedad de la situación, no solo causado por la gran ingesta de sal, sino porque Encarna tenía moratones por todo el cuerpo y tenía un fuerte desgarro vaginal que empeoraba aún más la situación. Apenas 24 horas después de ser ingresada de urgencias, la tarde del 1 de febrero, Encarna falleció.
Su cuerpo fue incapaz de superar todo lo que había soportado la noche en la que hizo el ritual, y esa fue la gota que colmó el vaso e hizo que toda Granada se pusiera en contra de Mariano el pastelero, las primas de Encarna, Isabel y Enriqueta, y de Pepi. Todos los medios de comunicación sacaron la noticia. Hablaron de las brutalidades que se llevaron a cabo esa noche y hasta qué punto el ser humano puede llegar a ser tan cruel siguiendo sus propias creencias. Mariano, Pepi, Isabel y Enriqueta. Todos eran personas adultas y conscientes de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Todo el mundo se preguntaba cómo habían podido llegar hasta el punto de arrancar con sus propias manos los órganos de una chica que decía estar embarazada del demonio. En el informe forense, Manuel García Blázquez y su equipo analizaron el cuerpo y verificaron que efectivamente Encarna falleció por la gran ingesta de sal. Algunos órganos, como el cerebro o los pulmones, estaban recubiertos de sal, y eso es algo que le llamó la atención a los forenses. Pocas veces habían visto una estampa como esa. Como dato, todo esto empezó a raíz de que la propia Encarna dijo estar embarazada del demonio. Pues bien, tras el análisis forense, se verificó que la mujer no estaba embarazada ni lo estuvo en ningún momento. Pero más allá de las evidencias empíricas y la locura del ser humano, este caso tiene tintes muy extraños, incluso paranormales. Durante el análisis del cadáver ocurrió algo tan impactante que hizo que Manuel García Blázquez se obsesionara con esta historia. Un acontecimiento que incluso un médico y un profesional con décadas de trabajo a sus espaldas, como es el propio Manuel, acabó tachando de algo completamente paranormal. En los análisis forenses siempre se deben hacer foto al cadáver para verificar lo que reflejan los informes. Imágenes de moratones si los hay, de golpes, heridas. Incluso si el cadáver no presenta ninguna marca llamativa, deben dejar constancia de ello con una fotografía. Bien, la noche del 1 de febrero, momento en que estudiaron el cuerpo de Encarna en el Instituto Anatómico Forense, Manuel y su equipo procedieron a realizar numerosas fotografías, en realidad alrededor de unas 50 imágenes, tomadas con una cámara Polaroid que sacaba fotos instantáneas y con otras 2 normales. Además, sacaron un vídeo donde se grababa de cerca todo el cuerpo. Como os hemos comentado al principio de este capítulo, por mucho que hicieron numerosas fotografías con diferentes cámaras, además de un vídeo, todos salieron en negro. Incluso el forense Manuel García Blázquez llegó a pedir una segunda sesión con el cuerpo para repetir las fotografías y los vídeos, aunque al haber pasado más horas los tejidos de la piel y las marcas ya no eran tan visibles. Aún así, la magistrada dio el permiso y de nuevo se volvieron a tomar más fotografías y más vídeos del cuerpo. A día de hoy, ni siquiera el propio Manuel García Blázquez puede encontrar una explicación a lo que sucedió. Otra vez, ninguna de las imágenes y ninguno de los vídeos salían. Y las pocas fotos que pudieron revelarse estaban llenas de manchas negras que impedían ver siquiera el cuerpo de Encarnación. Manuel llegó a pensar si pedir una tercera sesión de fotos, pero para cuando quiso hacerlo ya era tarde. En su libro sobre el exorcismo de Albaicín, él mismo cuenta lo siguiente. El cadáver había sido inhumado aquella misma tarde. Volvía a la tierra de donde todos procedemos, negándose a que se obtuvieran fotografías de su cuerpo que en su momento pudiesen avalar los informes de autopsia. Ya no era posible un tercer intento y, de haberlo sido, dudo que hubiésemos intentado un nuevo reportaje. Encarnación se llevó con ella a la tierra muchos secretos que ya nunca nos será posible desvelar. Mientras tanto, los implicados en la muerte de Encarna fueron llevados a juicio, aunque se tardó 2 años en dictar una sentencia clara.
En un primer momento, la Audiencia Provincial de Granada pidió para cada uno de ellos 15 años de cárcel y también quería acusar a María Alonso Vacas de ser cómplice del caso. Porque recordamos que María Alonso no participó en el exorcismo, pero sí que estaba dentro de la casa en todo momento, aunque se fue a dormir a eso de la 1 de la madrugada. Aún así, escuchó los gritos, las discusiones, los rituales, todo, y no hizo absolutamente nada para poner fin a ese infierno. El 17 de marzo de 1992, la sentencia condenó a Mariano el Pastelero, Enriqueta e Isabel a 5 años de prisión, 2 años por delito de lesiones y 3 por imprudencia temeraria. Josefa, más conocida como Pepi, fue condenada a 1 año de prisión por delito de lesiones y 18 meses más por imprudencia temeraria. Y por su parte, María Alonso Vacas fue totalmente absuelta y quedó en libertad. Una condena que muchos tacharon de injusta, ya que acabar con la vida de alguien, y más de esa forma tan cruel, 5 años de cárcel, parecía poco. El exorcismo de Albaicín, como vosotros mismos habéis podido escuchar, es uno de los acontecimientos más crueles ocurridos en España, junto al exorcismo de Almansa, el cual os contamos en el capítulo 33 de la 4ª temporada de Terrores Nocturnos. En esta ocasión, fue la propia Encarna la que pidió que le sacaran ese supuesto demonio de dentro de su cuerpo. Pero lejos de frenarla, los allí presentes acabaron volviéndose locos y llegando hasta los puntos más extremos y atroces que pudo alcanzar el ser humano: torturar a otra persona sin sentir remordimiento alguno. Puede que no hubiera demonio alguno en esta historia, o sí, pero de lo que sí se tiene certeza es de que todos los allí presentes se convirtieron en uno. Nadie intentó parar el ritual, nadie intentó pararle los pies a Encarna, todos se sumaron a esas carnicerías y convirtieron esa casa en un auténtico infierno. Y este es el caso del exorcismo del Albaicín. Como siempre, las conclusiones son vuestras, pero ya sabéis que si queréis más misterios sobre España, el jueves en nuestro capítulo extra de Spotify, iVoox y Patreon os contamos un caso más, el caso del Caserón del Miedo, una casa rural abandonada que tuvo el poltergeist más brutal de España en el siglo XIX y que está en Asturias. Así que ya sabéis, el jueves id a escucharlo. Y como siempre, si queréis una dosis diaria de misterio, tenemos nuestras redes sociales donde os contamos más cositas de los casos y también el detrás de cámaras. ¿Y cuáles son? Pues es terroresnocturnos.trn en TikTok, Instagram y Threads, terrores_TRN en Twitter y en Twitch, y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.